A la emoción que siempre nos rebosa estos días, en los que nos preparamos para la llegada de la feria, con la misma ilusión renovada de cada año, añadimos los preparativos de la procesión magna de Jaén, que nos llena de nervios, entusiasmo, vértigo, responsabilidad. Una mezcla de sensaciones difícilmente explicables, pero que nos colma de orgullo al haber recaído en nosotros esta tarea. Queremos que cada cazorleño sepa que toda la Junta ponemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro mimo para este acontecimiento. Y os pedimos que recéis al Señor del Consuelo por nosotros, para que el Espíritu Santo nos haga dignos de tan ingente cometido y lo llevemos a cabo con la solemnidad y el cuidado que requiere. Excelentísimos miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla, hermanos del Señor del Consuelo, señoras y señores. Volvemos este año a llenar el Teatro de la Merced, como es tradicional en este acto, y damos las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla por ponernos todas las facilidades para su uso, especialmente a David, que con su trabajo hace siempre fácil cualquier cosa que le pedimos. Al igual que en años anteriores, seguimos queriendo integrar la actuación musical al propio evento del pregón a fin de homogeneizar el acto y fusionarnos en uno solo. Hoy nos acompaña en el apartado musical el grupo de cámara de la Agrupación Musical de Cazorla, dirigido por Manuel Gómez González. El grupo de cámara nace en 2020 como una formación reducida, con integrantes de la banda de música, con repertorios cuidadosamente seleccionados para actos culturales y protocolarios, consolidándose como una formación de referencia en la vida cultural del municipio. Y no es casualidad que ellos completen con su dulzura la celebración del pregón, pues son parte de la agrupación que acompañará al Cristo del Consuelo a Jaén para procesionar en el Magno Rosario. Es un reconocimiento a su fidelidad con el Señor y a la nuestra con ellos, porque nuestros caminos han estado ligados desde hace tanto que se pierde en la memoria. Es por esto que en nuestro viaje a Jaén no podíamos contar con nadie que no fueran ellos, que tanto nos conocen y que tanto cuidado ponen tras las andas de Cristo. Nos han preparado un exquisito y escogido repertorio que se integra perfectamente en este acto. Es un verdadero placer regalarles esta noche el escenario y dejarles con la actuación del grupo de cámara de la Agrupación Musical de Cazorla. Gracias.
Es un honor para mí hacer la presentación del pregonero, Patricio Almirón Jiménez, Pachi. En un año para la historia de la cofradía, tenía que ser pregonero la persona que más sabe de la historia de la hermandad. Un pozo sin fondo de conocimiento, al que siempre acudimos cuando estamos perdidos. Cada semana con una reseña en Facebook, contando la historia del pueblo y del Señor del Consuelo. Esta noche, seguro que don Rufino está mirando desde su rinconcito, con el pecho lleno de orgullo y de cariño, porque nadie puede hacer mejor honor a su memoria que el que continúa con su labor. Y es que Pachi es, por derecho propio, el cronista de nuestra querida cofradía. Y además de ser el conservador de nuestra historia, él mismo es parte de la historia del Cristo del Consuelo. Siempre dispuesto, siempre ayudando, y siempre con su mejor sonrisa. Porque además de ser cronista y cazorleño, es una gran persona. Gracias por aceptar este encargo que te hicimos desde la cofradía, la que es un honor recibirte y disfrutarte. Con todos ustedes, como preámbulo al pregón, les dejo de nuevo con la actuación del grupo de cámara de la agrupación musical de Cazorla. Buenas noches a todos, especialmente a los representantes del Ayuntamiento, nuestras dos concejales,
y especialmente a la cofradía, a su junta directiva, tengo que darles las gracias porque pensaron en mí y yo no me puedo negar a una cosa que me pide mi propia cofradía. Entonces, gracias de verdad. También a todos los que me acompañáis aquí, que veo que el teatro está prácticamente lleno, entonces todos sois amigos y conocidos. Entonces, previamente a leeros el texto del pregón, tengo que decir un par de cosillas. Primera, cuando Lorenzo Iglesias me propuso hacer el pregón, yo de verdad que no me lo esperaba, pero bueno, le dije que sí, sin pensarlo dos veces. Pero me dijo que como este año es un año importante para la cofradía, porque tenemos que ir a Jaén con la magna procesión del Rosario, entonces querían que fuera un pregón de carácter un poco histórico. Normalmente los pregoneros, pues cada uno cuenta cómo le ha ido la feria. Y bueno, yo quiero centrarme especialmente en la historia de nuestra cofradía. Pero claro, cuando me dijo esto Lorenzo, yo me puse rápidamente a escribir y cuando me di cuenta, pues tenía más de 50 folios. Cuando se lo leí a mi señora y a mi hijo, me dijeron, tú estás loco, esto no se puede leer porque aburre al personal. Entonces he escrito dos pregones. El pregón que se os va, el texto impreso que se os va a entregar cuando salgáis, que es un ensayo histórico sobre la historia de la cofradía, con sus notas, con sus pies de página, todo. Y el que os voy a leer ahora, que es mucho más ligero, que creo que en 35 o 40 minutos estaremos todos contentos. Después también, cuando me habló Lorenzo de hacer el pregón y me dijo que iba a ser el día 5 de septiembre, yo en principio me quedé un poco dijo, bueno, el 5 de septiembre, bueno, ¿qué es? Viernes, bueno, vale. Pero resulta que el 5 de septiembre de hace 33 años, mi señora y yo nos encontrábamos a los pies del Señor del Consuelo recibiendo el santo sacramento del matrimonio. Nos casamos el día 5 de septiembre. Y como curiosidad, nos casamos en San Francisco, claro, allí delante del Señor del Consuelo. Y como recuerdo a los sacerdotes, que los tiempos han cambiado mucho en 33 años. Fijaros que no tenemos ningún sacerdote que nos acompañe, por circunstancias varias, pero todos sabéis que no tenemos cura. Pero cuando yo me casé sí tenía cura. Y concelebraron don José, el tío de mi señora, don Rufino, mi querido amigo, y don Jesús Martínez Bautista. Es decir, que me casé a los pies del Señor del Consuelo y con 3 curas. Y aparte de estos 3, teníamos al párroco, don Enrique Maduro y don José Luis Muñiz, sentados en el presbiterio. Estuve en la ceremonia de mi boda. Y entonces, como yo le dije a Rosa que sí, delante del Señor del Consuelo, esta noche le digo también que sí. Son 33 años y hemos sido muy felices y espero que el Señor nos acompañe otros años más. Dicho esto, voy a empezar con el texto que tenía preparado. De la historia de la cofradía podría contaros muchas cosas y muchas curiosidades, desde el encargo que el pintor Mariano de Madrazo se le hace para pintar el cuadro del Cristo del Consuelo, hasta la compra de las campanillas, los bancos de la nave de la iglesia o los donantes de las campanillas, que suelen ir todos los años colgadas en la parte de atrás del cuadro. Sin embargo, mi propósito esta tarde es que todos los que estáis aquí presentes en honor del Santo Cristo del Consuelo, salgáis con una idea clara de lo que ha sido y es para los cazorleños la devoción al Cristo del Consuelo y la formación de su cofradía. Nuestra cofradía está unida a los franciscanos desde el siglo XIX, cuando dejamos Santa María y nos instalamos definitivamente en el templo de San Francisco. En Cazorla, la huella de San Francisco vino de la mano de un importante fraile de esta orden, nada más y nada menos que Fray Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal y arzobispo de Toledo, señor del adelantamiento, que para gobernar estas tierras nombró por su adelantado a don García de Villarroel, un cortesano y hombre de armas que tuvo problemas económicos en la administración del adelantamiento. Don García de Villarroel fue obligado por Cisneros,
como penitencia a sus excesos, a costear de su bolsillo un convento en Cazorla de la Orden de Santa Clara, que es la rama femenina de los franciscanos. Este convento, en el que cabrían reposando sus restos mortales, se funda bajo la vocación y título de San Juan de la Penitencia. En este punto merece la pena que nos detengamos un poco a imaginar cómo era Cazorla a principios del siglo XVI. Todo giraba en torno del castillo, sus muros y sus defensas llegaban hasta el río. Más al norte era la periferia, solamente estaba el camino de la Iruela con Nubla, a lo largo del cual se van a ir construyendo los diferentes conventos. El monasterio de la Merced, que data de 1441, San Juan de la Penitencia, que se termina en 1525, en tercer lugar San Francisco, en 1578, y en cuarto lugar el Colegio de la Compañía de Jesús en 1589. Las monjas de Santa Clara ocupaban desde 1517 la ermita del Cristo de la Veracruz, que era un lugar muy alejado del centro, tanto que se consideraba el límite o frontera entre Cazorla y la Iruela. Anexo a esta ermita, los frailes franciscanos fundaron un vicariato para atender espiritualmente a las monjas, y 50 años más tarde se trasladan al centro de la villa, al lugar de los Manglanillos, donde construyen el convento y la que hoy es la iglesia de San Francisco. Una piadosa costumbre franciscana consiste en colocar en sus conventos una huella de San Francisco. Es un grabado que representa a tamaño natural la pisada del santo, como una plantilla de sus sandalias. Está orlada por los símbolos de la Pasión del Señor y dos versiones del escudo franciscano. Los escudos que tenemos en Cazorla se corresponden con la imagen de abajo, aunque un poco más simplificada. Uno se encuentra en la esquina de la calle del Carmen con Mercedes Gómez, en el muro del que fuera convento de San Juan de la Penitencia, que está fechado en 1572, y el otro sobre la puerta de entrada a la iglesia de San Francisco, con la fecha de 1649. El 21 de abril de este año, mientras yo escribía este texto, amaneció con la noticia de la muerte del Papa Francisco, un papa muy particular que ha dado un paso más en el camino que la Iglesia trazó con el Concilio Vaticano II. Entre las muchas horas de televisión y prensa que hemos tenido, me llamó la atención una frase que, aun siendo cardenal arzobispo de Buenos Aires, les dirige a los jóvenes el sábado día 9 de junio de 2012, con motivo de la festividad del Corpus Christi. El que camina sin dejar huella no sirve para nada. En la vida hay que caminar como caminó Jesús, dejando huellas que marquen la historia, huellas que dejen descendencia. Y aquí está la clave del contenido y el título que le he dado a este pregón: la huella de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo. En 1632 llega a Cazorla don Íñigo Fernández de Angulo y Velasco, caballero de la Orden de Santiago y natural del Valle del Mena, provincia de Burgos, para tomar posesión como alguacil mayor de la villa de Cazorla y alcaide de su cárcel. Estaba casado con doña Francisca de Sandoval, que era natural de Cazorla, y fruto de este matrimonio nacen varios hijos, pero el que nos interesa para esta charla es don Íñigo Rodulfo, que es bautizado en Cazorla el día 24 de julio de 1633, y es el heredero del mayorazgo y que recibirá el título de Marqués de los Hinojares, junto a su esposa doña Francisca Juana de la Tobilla Scott y Godoy. Quien por primera vez nos habla de la relación de este matrimonio con la devoción al Señor del Consuelo es el profesor don Rafael Laínez Alcalá. Dice así: yo pienso ahora que todavía don Íñigo Rodulfo y doña Francisca Juana, su esposa, siguen soñando en sus mayorazgos de Angulo y de Hinojares, tierras de Castilla y de Andalucía, desde la severa actitud orante en que se mantienen aún a los pies del Cristo, y se pregunta, ¿de Cazorla, de Burgos? Que con tanto fervor guardan mis amigos los señores de Muro en la casona de la vieja calle de las Tiendas. Esta creencia del profesor Laínez Alcalá fue posteriormente confirmada por don Rufino Almansa Tallante en su artículo La devoción en Cazorla a la familia al Cristo del Consuelo y la familia Fernández de Angulo, donde tras un minucioso estudio de los libros parroquiales concluye que las personas a los pies del cuadro del Cristo de los Orantes son don Íñigo y su mujer doña Juana. Por expresa voluntad de la familia Muro Tamayo y en la escritura pública del 17 de agosto de 1992,
el cuadro de los orantes pasó a formar parte del patrimonio de la cofradía. La entrega efectiva se produjo el día 12 de septiembre del 2015, cuando la Junta Directiva se trasladó a la casa de la familia Muro y, colocado sobre las andas procesionales, el cuadro de los orantes se traslada hasta la primera capilla del lado de la epístola del Templo de San Francisco. El Cristo de los Orantes, por tanto, es el germen de la devoción en Cazorla al Cristo del Consuelo. El que hoy lo tengamos en San Francisco nos obliga a recordar su primer emplazamiento. Para ello no tenemos más que situarnos en el año de 1684 y escuchar el testamento de Luisa de Zafra. 15 misas que se han de decir en el sagrario de dicha iglesia mayor, a donde está el Santísimo Cristo del Consuelo, que han de ser las 15 misas de los misterios de nuestro Redentor y Soberano Maestro. Esta manda nos sitúa al cuadro en la iglesia mayor de Santa María. La segunda referencia a la presencia del Cristo del Consuelo en Santa María viene de la mano del vicario eclesiástico, que en cumplimiento de sus funciones hace visita en octubre del año 1699 a la iglesia parroquial y nos describe así. En la iglesia parroquial mayor de Cazorla hay 3 capillas, la una al lado del Evangelio del altar mayor, intitulada del Santo Cristo del Consuelo, donde se haya colocado el segundo sagrario que tiene dicha iglesia, y por ejecutoria de vuestra eminencia tiene derecho a enterrarse y sentarse en ella el marqués de los Hinojares, a quien pertenece. Esta forma tan familiar y en tiempo presente del texto nos indica que la concesión del privilegio de tener capilla propia en este lugar es muy próximo a esta visita. Recordamos que el cardenal Portocarrero estuvo en Cazorla para las fiestas del Corpus Christi de 1685 y debió conocer a nuestros personajes, pero aún no hemos podido determinar desde cuándo el cuadro del Cristo del Consuelo está en esta capilla. Cuando hablo del cuadro del Cristo del Consuelo, me estoy refiriendo al cuadro de los orantes. Por tanto, cuando el vicario en 1691 visita la capilla, lo que está viendo en ella es la imagen de la particular devoción de los marqueses de Hinojares, que es el cuadro que ellos tenían ya en su casa, con ellos pintados a los pies del crucificado. Los autores anteriormente citados, Laínez Alcalá y Almansa Tallante, han fechado el cuadro de los orantes en la horquilla de 1659 a 1664, atendiendo al estilo pictórico y a las vestimentas de los personajes. En Cazorla, escuchar un trueno y el olor a humedad nos trae a la memoria lo que se conoce como el diluvio, y la descripción de lo que sucedió en Cazorla los días 2 y 3 de junio de 1694 se encuentra en una relación impresa que el escribano público Baltasar del Castillo, en nombre de la villa de Cazorla, dirige a los cabildos de las santas iglesias catedrales de Sevilla y de Toledo. El diluvio, además de dañar la iglesia mayor, se cobró la vida de 64 personas, destrozó las casas del cabildo, afectó a más de 20 molinos de harina que había en el cauce del río y se llevó todos los puentes que comunicaban ambas partes de la villa. Los cuerpos de algunas personas, junto con los cálices, libros y ornamentos de plata de la iglesia, aparecieron a más de 3 leguas de distancia. Solo la plata la valoraron en más de 10.000 ducados. Los vecinos, en número de más de 500 personas, se vieron obligadas a refugiarse en el castillo, y en este ambiente el pueblo se vio desamparado y acudió a la iglesia mayor al día siguiente, y el escribano público nos relata lo que encontraron. Las santas imágenes se han descubierto la más cercana 1 legua. Solo quedó la de Nuestra Señora de Gracia y el Santo Cristo del Consuelo, que se sacó a otro día mojado hasta la mitad y herido de las piedras. Ante desgracia tan grande, el pueblo buscó el consuelo en las 2 únicas imágenes que se salvaron. En Cazorla, con anterioridad al siglo XVII, los nombres más usados que hacen referencia a 2 santos de mayor devoción son Isicio, María de la Cabeza y María Tíscar. A modo de ejemplo, y por lo común que es el nombre de Isicio en Cazorla, voy a citar una escritura del 31 de mayo de 1596, donde Francisco Espinel, vecino de Cazorla, como administrador de la persona de su hija Esicia, la pone al servicio de la casa de Juan de Estremera Fuertes por tiempo de 4 años. Una niña que entra a servir en esta época puede tener entre 10 y 15 años. Luego debió de ser bautizada en la década de 1580. Esto nos lleva a sospechar que en el siglo XVI el nombre de Isicio era muy común en Cazorla.
pero no es hasta el siglo XIX cuando se generaliza el nombre de Consuelo, bien como primero o segundo nombre, tanto a los niños como a las niñas. Es lógico pensar que después de la conmoción que provocó el diluvio, el pueblo buscara consuelo en las dos únicas imágenes que se salvaron. De este modo, a lo largo del siglo XVIII, se fue afianzando una nueva devoción popular, que es la del Cristo del Consuelo, que enraizó hasta tal punto de modificar esta costumbre en los nombres. Con ello, la huella es tan intensa que seguramente somos el único pueblo de España donde a los varones se les llama Consuelo. De este modo, para seguir buscando la huella de nuestra cofradía, debemos profundizar en unos documentos muy importantes como son los estatutos. Son 4 los que han llegado hasta nosotros y creo que son los únicos. Los primeros se remontan a 1712, fecha en la que se pide la aprobación de las constituciones y ordenanzas de una cofradía. En nombre del Santo Cristo del Consuelo y de la Virgen Nuestra Señora de Gracia, sitos en la iglesia parroquial mayor de esta villa de Cazorla, los hermanos queremos instituir y fundar una hermandad para que su majestad nos ilumine en el mejor acierto. Aparecen juntas las 2 imágenes que se salvaron del diluvio. Es como ya nos dijo don Rufino, donde la mirada y los corazones de los cazorleños fueron centrándose. Pero esto no va solo, sino que lo primero que se hace en estos estatutos es nombrar por nuestro hermano mayor de la cofradía al doctor don Antonio de Salomón y Magdaleno, prior y cura propio de las parroquiales de esta villa, que al ser los fundacionales se ve la mano de su presidente. Todo en ello gira en torno de la fiesta del día 14 de septiembre y cómo se ha de financiar y, por supuesto, en el responsable principal de la cofradía, que es el mayordomo, del que conocemos su nombre, Pedro de la Plaza, al que ninguno de los hermanos pueda entrometerse en sus funciones. Pero claro, este poder que tiene el mayordomo tiene un límite, y es que cada un año tiene que presentar las cuentas después de la fiesta. De estos primeros estatutos es importante que mencionemos a los que aparecen en este documento. En la villa de Cazorla, en 6 días del mes de enero de 1712 años, firmamos los que sabemos: don Cristóbal Enrique Fernández de Bustos, Pedro de la Plaza, Francisco Antonio Yáñez Muñoz, Marcos Jorquera, Juan Bernardo Amador, Francisco Javier Cepillo, Juan de la Plaza, Francisco Javier Fernández de la Fuente y Juan Gaitones. Estos cazorleños formaron la primera junta que ha tenido la cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y por tanto dejaron una huella en ella. De este modo, no solo tenemos fundada y reconocida por el ordinario la cofradía del Señor del Consuelo con sus propios estatutos, sino lo que será la nueva imagen del Cristo del Consuelo tal y como la conocemos hoy día. En 1714, un nuevo vicario eclesiástico visita Santa María y en esta ocasión nos dice: se venera la efigie del Santo Cristo del Consuelo, que es pintura en lienzo colocada en altar y ara, donde está el comulgatorio y lámpara de plata que arde continuamente. Luego hemos de pensar que lo que está viendo el vicario es el cuadro del Señor del Consuelo, ya sin los orantes, con el pueblo a los pies, que ha encargado la cofradía como su imagen titular. Me voy a detener solo en un detalle en el extenso informe de la aprobación de estos estatutos que emite el vicario y se lo dedica a las fiestas profanas, que eran muy comunes en todas las cofradías. Dice así el vicario: mandamos no se haga fiesta de toros, comedia ni otro gasto profano. Esto viene como consecuencia de la afición de celebrar capeas en la plaza y representaciones teatrales en el atrio de Santa María, en una zona que quedó descubierta de la iglesia. Unos años más tarde, en 1663, el mayordomo de la cofradía del Santo Cristo del Consuelo, a la sazón Clemente López, consigue licencia para hacer 2 capeas en la Plaza Mayor, una de ellas con muerte del toro. El corregidor don Lorenzo Román de Silva, a la vista del escrito y para cubrirse de ser él quien prohíba los toros, se dirige al presidente de la Cancillería de Granada a fin de que confirme la licencia o bien la deniegue. El presidente de la Chancillería contesta suspendiendo las corridas de toros. Aquel año nos quedamos sin toros, pero los intentos fueron constantes y las corridas de toros han pasado siempre a estar unidas a las celebraciones más importantes del calendario de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo. Dejamos atrás el siglo XVIII y comenzamos el siglo XIX con una nueva tragedia: la invasión de los franceses.
Cazorla fue saqueada e incendiada en numerosas ocasiones. Además de las actas del Cabildo, disponemos del testimonio de José San Juan, que en su libro Resumen histórico de los acontecimientos sucedidos en Cazorla cuando la Guerra de la Independencia, nos cuenta con sumo detalle, a modo de diario, todo lo que sucedió en Cazorla desde el día 29 de marzo de 1810 hasta el 19 de junio de 1812. Cazorla recibió 22 incursiones militares, 14 saqueos y 5 incendios. El día 4 de junio de 1810, la resistencia se organizó con 150 soldados de caballería, 80 y 80 escopeteros. Por parte de los franceses fueron 2.000 infantes y 300 caballos. Con tan desproporcionadas fuerzas, Cazorla quedó arrasada y cometidos los más horrendos asesinatos y saciados los deseos más feroces. Y enseguida se principió el incendio, difícil de describir la velocidad del fuego, de este elemento destructor cuyas llamas subieron con unas 40 varas y sus densas columnas de humo se percibían a lo más 5 leguas de circunferencia. Este día ardió la iglesia de Santa María. De todo lo que sucedió en Cazorla en estos años tras el incendio de Santa María, lo que más nos interesa es que el cuadro del Cristo del Consuelo se encontraba en su capilla, que es la del presbiterio del lado del Evangelio. Es una capilla excavada en la propia roca con 2 puertas, una que da al presbiterio y la otra al crucero. El incendio arrasó con el retablo principal, las capillas laterales, el coro y toda la cubierta de madera, pero no afectó a nuestra capilla. Este hecho se consideró como un milagro por todo el pueblo y así se recogen todos los documentos escritos que tenemos. A modo de ejemplo, cuando llega a Cazorla la noticia de que los franceses abandonan Jaén, pero en su camino de retirada hacia el mar pasarían por Cazorla, causó estupor y la gente se encomendó al Señor del Consuelo. Quedó reflejado en el acta del Cabildo del día 19 de septiembre. El hecho de no haberse aproximado a esta villa parte alguna de los dichos enemigos, ni pedido raciones, ni causado el menor daño en nuestra campiña, no obstante de ser comunes los efectuados por donde van, se tiene por milagro atribuido al Señor del Consuelo. El Cabildo Municipal propuso en esta misma sesión que para el día 27 de septiembre se celebrase una solemne función religiosa con Te Deum, sermón y música. De este acuerdo se dio traslado al mayordomo de la Cofradía del Señor del Consuelo, y ésta se sumó a ellos proponiendo que se completaran las fiestas religiosas con unas fiestas de vaquilla, que el ayuntamiento autoriza, y el escribano termina diciendo: es innegable que dicho señor ha manifestado su grandeza con haberse devorado toda la iglesia con el título de Santa María la Mayor, donde se venera al Señor del Consuelo. Y fue el caso que aún no tan solo no se incendió su capilla, sino que es que la puerta de ella no percibió humo, teniéndose por milagro patente. De aquí ha venido que las gentes hayan hecho y vayan a hacer muchas fiestas de iglesia y procesiones generales, y todo dando culto al Señor del Consuelo. El estado de ruina de Santa María y su cierre por parte del alcalde, el vicario, el doctor don Antonio Campillo y Castaño, lo pone en conocimiento de las personas implicadas en ello en un auto de fecha de 8 de marzo de 1815 que dice así: y en virtud de ellos ciérrese la iglesia mayor de esta población, y para su traslación al convento de la Merced, que parece ser lo más cómodo, pásese oficio al muy reverendo padre comendador para que se sirva a franquear a dicha parroquia la pieza que llaman del granero, y cuanto a esto no hubiera lugar, por algunas circunstancias, la que sirve a dicha comunidad por iglesia. La parroquia comienza a peregrinar por los distintos conventos, pues las iglesias están inutilizadas y la cofradía solicita del vicario quedarse en Santa María. Dice así: los hermanos de la cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo, que se ha reservado en aquella iglesia de todas las injurias de la guerra y de los enemigos, solicitan para que no se les extraiga de ella. Esta petición y el estado en que se encontraba la iglesia de Santa María tras la orden del corregidor de cierre por amenaza de ruina, pues las bóvedas estaban sin cubierta y había desprendimiento de algunas molduras, lo que había dado lugar a delimitar el perímetro de pasos bajo la bóveda y el presbiterio. Al mismo tiempo, el cuadro del Señor se había colocado en la pared del altar mayor para celebrar las funciones religiosas. Todo esto dificultaba el acceso y la operatividad para el culto.
Por ello, la cofradía se vuelve a dirigir al vicario para que autorice una nueva ubicación para el cuadro y que el pueblo tenga un acceso fácil. Pues bien, solicitan lo siguiente: se le permitiese colocar la imagen del dicho Santísimo Cristo en la pieza que llaman de la pila, que era lo más seguro del edificio, siendo de su cuenta los gastos que hubiere de hacer para la obra. La respuesta no se hizo esperar y el día 22 de marzo, una vez hechas las obras oportunas en la capilla de San Juan Bautista, a los pies de Santa María, con entrada libre desde la plaza por la puerta principal y sin correr peligro alguno, oído el informe del cura prior de la dicha parroquial, mi parte, el vicario, asistió el 22 del mismo mes a bendecir la capilla con las ceremonias prescritas por el ritual romano. El 10 de agosto de 1859, nuevamente un grupo de cazorleños se dirige al arzobispo de Toledo y a su consejo de gobernación para solicitar la aprobación de unos nuevos estatutos para la cofradía del Santo Cristo del Consuelo. La legislación vigente obligaba a que, una vez aprobadas las ordenanzas por el ordinario, se tenía que solicitar la aprobación real ante el Ministerio de Gracia y Justicia. Pero nuestros cazorleños no solo piden la aprobación real, sino que si esta hermandad, señora, pudiera contar entre los individuos que la componen como hermano mayor de ella a vuestro excelso hijo, el príncipe Alfonso, grande sería su satisfacción. La presencia de los escudos de la reina Isabel II en nuestra cofradía y el uso que de ellos se le dio, colocándolos encima del cuadro, son la respuesta a esta petición. De aquí que gocemos con el título de Real Cofradía por el hecho de haber contado entre los hermanos de la cofradía con el príncipe de Asturias, que en esta fecha, en 1859, solo contaba con 2 años y que más tarde fue rey de España con el título de Alfonso XII. Los nombres de los cazorleños que dejaron su firma y por tanto su huella en estos estatutos son los que firman: Manuel y Juan de la Torre, Simón Laínez Pérez, Antonio Moreno Plaza, Luis Recuerda, Francisco de Paula Bulnes, Medardo Laínez Bautista y así hasta 30 nombres. En estos estatutos ya queda fijada definitivamente la fecha de la fiesta del Señor del Consuelo para el 17 de septiembre. Este cambio se había producido unos años antes, en 1846, cuando se hace pública una hoja de mano que se difundió en Cazorla, donde se anunciaba: en los 4 días de feria que celebra esta ciudad, desde el 18 al 21 de septiembre, habrá el presente año por las tardes corridas de novillos de las mejores ganaderías del país y por las noches funciones de teatro. Con el fin de dar a los feriantes mayor estímulo y objetos de recreo y distracción, la antigua y ya célebre función religiosa que dedica esta ciudad al Santísimo Cristo del Consuelo se transfiere al día 17 de septiembre, víspera de la feria, precedido en la noche del 16 de una función de fuegos artificiales de más gusto y de mayor duración que las habidas en años anteriores, lo que se comunica al público conocimiento en Cazorla el 18 de agosto de 1846. Estos estatutos no solamente dan lugar al título de Real Cofradía, sino que también fijan definitivamente la fecha de la fiesta en el día que hoy lo celebramos. De este modo, y visto todo lo anterior, se ve que el formato de ferias y fiestas en honor del Santo Cristo del Consuelo tiene más de 150 años de antigüedad, manteniéndose hasta la actualidad. Este cambio en las fechas, como dice, es para ajustarse a la feria y no debe de sorprendernos. La Cofradía del Cristo del Consuelo ha ocupado la Iglesia franciscana y ha estado principalmente ligada a la Orden franciscana. Hay que recordar que los franciscanos celebran el día 17 de septiembre la impresión de las 5 llagas, suceso que ocurrió en Arezzo el día 14 de septiembre de 1224. La Orden franciscana, al coincidir el día 14 con la exaltación de la Santa Cruz, decidieron traspasar su propia fiesta al 17. Luego nada nuevo en que nosotros, en 1846, hiciéramos lo mismo que los franciscanos hicieron 622 años antes. Para terminar con estos estatutos, se contempla la posibilidad de, si las condiciones económicas lo permiten, del nombramiento de un capellán para la celebración de los divinos oficios y de un sacristán para el cuidado de la capilla. El último capellán de la cofradía fue don Juan Pablo García Vázquez, que el Papa León XIV, el día 21 de junio de 2025, ha proclamado como beato por su martirio durante la Guerra Civil. El siglo XX está marcado por los sucesos de la Guerra Civil, que tanto dolor nos causaron. En el programa hermano de la fiesta
nuestro párroco, don Ramón Rojo y Díaz de Cervantes, se dirigía a todos los cazorleños con estas palabras: siguiendo pues las huellas de nuestros padres, bajaremos este año la calle que nos lleva al nido de nuestras consolaciones. Adoraremos fervorosamente a Dios, que se muere en la cruz para la redención de los hombres, y acompañaremos a la Santa cuando sea llevada en triunfo de veneración y acatamiento por las calles y plazas de Cazorla. Fue la última vez que procesionó el cuadro del Cristo del Consuelo por las calles de Cazorla. En la noche víspera de Santiago, el 25 de julio de 1936, varios grupos de milicianos, acompañados por algunos cazorleños que les abrieron las puertas de la iglesia de San Francisco, dispararon dos tiros al cuadro. Lo tiraron al suelo y, junto a las andas y todas las imágenes y objetos que se encontraban a su paso, los montaron en un camión y los llevaron hasta la gran hoguera que había en la plaza de la Tejera. Igual suerte corrió don Ramón Rojo, que fue asesinado en la madrugada del 27 al 28 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama, y que también el pasado día 21 fue beatificado. El cuadro de los orantes se salvó del diluvio, dando lugar a una nueva imagen del Cristo del Consuelo con su pueblo orante a los pies. Este nuevo cuadro se salvó también milagrosamente de las llamas de los franceses y fue fusilado y quemado en 1936. Pero el cuadro original, el de los orantes, nuevamente se salvó al estar oculto en la casa de la familia Muro, manteniendo viva la protección del Señor del Consuelo sobre Cazorla. Terminada la guerra, el día de San Isidro de 1939, se reunió la Junta Directiva de la Cofradía, cuyo primer objetivo era la pintura de un nuevo cuadro. En Madrid, a 25 de julio de 1936, los representantes de la Cofradía firman un contrato con el pintor Mariano de Madrazo y López de Calle para pintar un nuevo cuadro para Cazorla. Se fijó el precio del trabajo en 9.000 pesetas. El actual cuadro se pintó en Lequeitio, donde Madrazo tenía su casa solariega, y frente a ella alquiló especialmente para esta obra una espaciosa guardilla a fin de disponer de un espacio diáfano e iluminado por la luz del Cantábrico. Hasta allí se trasladó una comisión de la Junta Directiva formada por Lorenzo Polaino, Eduardo de la Torre y Antonio Jiménez, que facilitaron al pintor una reproducción del antiguo lienzo y abundantes fotografías. En el programa de mano de las fiestas de septiembre de este mismo año de 1939, para el día 17, se anunciaba: a las 10 de la mañana, bendición en la iglesia de San Francisco del cuadro que reproduce la sagrada imagen de nuestro Santísimo Cristo del Consuelo, obra del ilustre pintor don Mariano de Madrazo, por el ilustrísimo señor obispo auxiliar de la diócesis de Toledo, que ocupará la Sagrada Cátedra en la función religiosa que se celebre seguidamente. El obispo, doctor Modrego, por problemas de última hora, no pudo estar en Cazorla, y fue nuestro párroco, don Joaquín González de la Llana, quien bendijo el actual lienzo, y que recientemente sus restos mortales han llegado hasta la iglesia de San José a la espera de ser beatificado. Son todos los estatutos que hemos tenido en el pasado siglo XX, que por su similitud y cercanía en el tiempo no vamos a detallar, pues todos conocemos y sabemos cómo está organizada la Junta Directiva, cuáles son las funciones del mayordomo, del tesorero, del secretario y cuándo hay que hacer la petición de las limosnas, pero sí citaré las fechas de su aprobación. Los primeros son del 24 de septiembre de 1970 por el Obispado de Jaén, y los segundos son los vigentes en la actualidad, que se aprobaron el 16 de mayo de 1990. En la exposición de motivos de los primeros nos muestra las dificultades que hemos tenido para conocer nuestra propia historia. Se dice así: sucesivas destrucciones de los archivos públicos y eclesiásticos de Cazorla nos condenaron a carecer en absoluto de antecedentes documentales, de redacciones normativas antiguas y de cualquier otro dato firme en que apoyarnos para conocer detenidamente la historia de la cofradía. Pero por las pocas huellas que han quedado, por la tradición oral que se conservó y por otras citas auténticas de los documentos existentes en el archivo arzobispal de Toledo, nosotros hoy hemos podido recomponer un poco la historia de nuestra cofradía y mostrar las huellas que han ido dejando las diferentes juntas directivas en estos 313 años que han pasado desde la aprobación de los primeros estatutos. En una de las estrofas de la plegaria al Cristo del Consuelo se canta: siempre Cazorla escondida, lleno de gozo o pesar, puso el afán de su vida en las gradas de tu altar. Una manera de materializar esta gracia al Cristo del Consuelo y dejar su huella ha sido adornar la iglesia de San Francisco con obras de arte, donde la belleza sea una forma de contemplación de Dios. Para evitar el mal gusto y conseguir la armonía
dentro del templo, en la Asamblea General de la Cofradía del mes de mayo de 1943, don Lorenzo Polaino presenta un documento de 5 folios mecanografiados bajo el título Proyecto de Base, que fue aprobado en esa Junta General y donde se hace una detallada descripción de cada una de las actuaciones y su grado de prelación para conseguir un fin, que no es otro que el templo de San Francisco se convierta en un auténtico relicario. Este programa se ha llevado a cabo por completo y gracias a esto hoy el templo de San Francisco es un lugar de culto en armonía y en belleza. Este amplísimo proyecto no hubiese sido posible sin la participación de todas y cada una de las juntas directivas que desde 1940 hasta la actualidad han pasado por la hermandad. Son personas con nombres y con apellidos que han tenido al Señor del Consuelo como principal objetivo de su vida y todas han dejado su huella. Son muchas las juntas directivas que han pasado desde que Pedro de la Plaza, el primer mayordomo que instituye legalmente nuestra cofradía, con sus primeros estatutos de 1712, hasta la actual encabezada por don Lorenzo Iglesias. Todos han dejado su impronta en la vida de la cofradía. Pero no puedo dejar de reconocer públicamente a dos de nuestros hermanos en el Señor, que de una forma clave han dejado su huella en la cofradía. Son don Lorenzo Polaino y don Rufino Almansa. El primero ya ha salido aquí su nombre, pero a él y a su tesón y buen gusto le debemos el bellísimo retablo del altar mayor de San Francisco. Es una obra deslumbrante, hecha para colocar en el centro al cuadro del Señor. Lorenzo, conocedor de la vida cofradiera, sabía que hay ciertas obras que en el corto espacio de tiempo de un mandato de una junta directiva es imposible hacer, pues se requiere una inversión importante. Pues él consiguió que 3 juntas directivas aunaran esfuerzos para poder pagar una obra de estas características. El segundo de los citados, don Rufino Almansa, ha dado a la cofradía un sustrato histórico que hasta entonces no teníamos. Su trabajo minucioso en los estudios de los archivos ha dado el fruto de 2 libros que tienen como punto central al Señor del Consuelo y su relación con Cazorla. Los dos, don Lorenzo y don Rufino, han dejado una huella imborrable en nuestra historia. Ya para terminar este pregón, y como dije al principio, que lo he escrito entre la muerte del Papa Francisco y la posterior elección de León XIV, he leído bastantes cosas sobre ambos papas. Por citar una muy polémica y que es número 1 en ventas, el libro El loco de Dios en el fin del mundo, donde se recogen unas entrevistas con Andrea Tornieri, que es el director editorial de todos los medios de comunicación del Vaticano, y con Paolo Brunelli, responsable de la radio y de la televisión vaticana, donde nos hablan del Papa Francisco en los siguientes términos. En un tiempo en que todos hablan y nadie escucha, en un tiempo en que todo el mundo dice la suya, aunque no sepa nada, todos tenemos necesidad de que alguien nos escuche y nos diga que hay un Dios que nos quiere y que además nos quiere como somos. Eso es la misericordia de Dios. Un amor que no te pide nada. Cuando lo conocí, a Bergoglio, a la iglesia le faltaba algo. Era una iglesia demasiado condenatoria. Se dedicaba a dar la batalla contra todo, contra los gays, contra el divorcio. Y entonces apareció Bergoglio y puso a Cristo en el centro y nos recordó que Jesús había venido a salvarnos, no a condenarnos, y que lo esencial de este mensaje es la misericordia. Para mí, Bergoglio trajo a la iglesia en aquel momento lo que le faltaba. Con esta idea tan clara del rumbo de la Iglesia del siglo XXI, y como el pregón lo he dedicado a la historia de nuestra cofradía, hay que recordar que somos una institución religiosa. No estamos aquí solamente para comprar imágenes, arreglar tejados, pedir limosnas y sacar en procesión al Cristo del Consuelo, sino que todo esto solo se hace si hay un hecho trascendental, que es la presencia de Jesús, del Jesús del Consuelo dentro de nosotros. Y a modo de ejemplo voy a citar lo que hace 33 años, en su pregón de la Semana Santa de Cazorla del año 1992, nos dijo en este mismo lugar nuestro amigo don Juan Martínez Ortega: yo quisiera que cuando vierais pasar por delante de vuestros balcones la imagen de Jesús clavado en la cruz, con los brazos abiertos y la cabeza inclinada sobre su pecho, pensarais y dijerais, más allá de lo que es la propia imagen: ese es mi amigo, ese es el buen Dios. Él me ha dado tanto y todo lo que tengo, el aire que respiro, la luz de mis ojos, el sonido de mi voz, el movimiento de mis manos y mis pies.
Y no solo me ha dado eso, sino que también me dio su vida y su sangre. Él es mi amigo. Es como una persona de mi familia, que sufre con mi amargura y que se alegra con mi alegría, que se preocupa por mi bien y no quiere daño contra mí, y me considera como uno de los suyos. ¿Por qué yo no voy a considerarlo como uno de los míos? ¿Por qué no voy a hacer de él un gran amigo mío? En lugar de hacerlo un Dios terrible que ni me escucha ni me oye y al que hay que tener un enorme respeto. Este bien pudiera ser el mensaje que yo esta noche os quisiera transmitir en este pregón. Que cuando vierais la imagen del Señor del Consuelo en la calle, vierais que ese Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, porque cuando nosotros nos veamos destrozados por la enfermedad, Él es quien puede tendernos las manos y abrirnos su corazón. Pues nadie hay que sea tan bueno y tan amigo de los hombres como Jesús. Y es cierto que Cristo nos pide la perfección, pero no como se nos ha enseñado hasta ahora, en que la perfección era un conjunto de reglas y leyes que arruinaban nuestra libertad y deshumanizaban nuestra vida. La perfección que quiere Jesús es que tengamos plena confianza en Él y que le miremos como Padre y como amigo, y que en nuestra vida nunca nos falte la misericordia con todos y en todo cuanto hagamos. Simplemente con esto puede que haya bastante y no haga falta mucho más. Todas estas citas vienen a decir lo mismo que en el pasaje del Evangelio cuando Jesús se sentó a la mesa en casa de Mateo con los pecadores. Aprender lo que significa misericordia y los sacrificios, que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Todo esto que hemos hablado esta noche se puede resumir muy bien en el lema que acompaña el escudo heráldico de nuestro Papa León XIV. En el único Cristo somos uno. Y ya solamente me queda deciros que gritéis todos conmigo: ¡Viva el Señor del Consuelo! Bueno, después de esta clase magistral de historia, hemos conocido un montón de datos que desconocíamos todos. Vamos a darle entonces paso a la agrupación, al grupo de cámara de la agrupación musical de Cazorla para tocar otras piezas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Bueno, me gustaría agradecer a Manolo, a todo el grupo de cámara de la agrupación musical de Cazorla y especialmente a Pachi por esta noche tan entrañable, tan llena de historia y que podamos disfrutar de las fiestas del Señor del Consuelo y que bueno, el Espíritu Santo nos ilumine para hacerlo lo mejor posible en la magna. ¡Y viva el Señor del Consuelo!